Buenos días, el día de hoy les vamos a hablar sobre el intestino delgado. Los integrantes de mi grupo son Dana Valentina Vega Villamizar, Darly Yurley Acevedo Sepúlveda, Jayni Karin Carrillo Manosalva y quien les habla, Erika Danixa Jaime Rangel, estudiantes de la Facultad de Salud de la Universidad de Pamplona. Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca del intestino delgado. Entonces, el intestino delgado, bueno, se encuentra en la cavidad del abdomen y une el estómago y el intestino grueso. Entonces, acá podemos observar de colores el intestino delgado. El intestino delgado se divide en tres regiones. La primera que vamos a observar es esta región de color amarillo, que es el duodeno. Esta en color morado, azul, es el yeyuno. Y por último, esta en color lila es el ileón. Mm, su longitud en metros es como de 7. El intestino delgado está compuesto por 4 capas. Entonces, en esta imagen podemos observarlas. Vamos a nombrarlas desde la más interna hasta la más externa. Entonces, acá podemos ver la mucosa, submucosa, muscular y la última y más externa, la serosa. Entonces, la mucosa está compuesta por tejido epitelial, por, por la lámina propia y por la muscularis mucosae. ¿Qué células podemos encontrar acá? Bueno, podemos encontrar 3 tipos de células. Entre esas tenemos las absorbativas, que se encargan de absorber los nutrientes del quimo, las calciformes, que secretan moco, y las PANET, que secretan lisosima. La lisosima es una enzima bactericida que se encarga de fagocitar las mismas. Después vamos a encontrar la submucosa. Entonces, la submucosa, vamos a encontrar las glándulas de Brunner. En dichas glándulas, ¿qué células poseen? Entonces, posee células serosas y mucosas. Estas secretan un moco alcalino que se encarga de elevar el pH y así poder activar las enzimas, que son muy fundamentales. Acá podemos observar la muscular. Entonces la muscular se divide en la capa circular interna y la longitudinal externa. En esta, bueno, esta es muy importante. Entonces, ¿de qué se encarga? De hacer los movimientos de perisaltismo y segmentación. Entonces acá podemos ver el del perisaltismo y el de segmentación. ¿Qué hace? El músculo se contrae y se relaja para poder mover el bolo alimenticio. Y por último, la capa serosa es la más externa y su función es la de proteger. En esta podemos encontrar células mesoteliales y debajo podemos encontrar fibras elásticas. Muchas gracias. Les voy a explicar un poquito sobre las funciones del jugo intestinal y las enzimas del ribete en el cepillo. La primera función que tenemos es que absorbe aproximadamente el 90% de nutrientes y en el agua pasan como el aparato digestivo. La segunda función que tenemos es las segmentaciones de mezclas con el quimo y los jugos digestivos y ponen el alimento en contacto con la mucosa. Esto es para que su absorción, la peristalsis propulsa como el quimo por el intestino delgado. Entre las enzimas del ribete en el cepillo se encuentran 4 grandes encargadas de la digestión de hidratos de carbono, que son la destrinasa, la maltasa, la sacarasa y la lactasa. Entonces, a medida de que las células son
absortivas, ellas como que descaman la luz y en el intestino delgado ellos rompen y ellas a la medida que van rompiendo van liberando enzimas que con esto es que contribuimos a la digestión de los nutrientes del quimo. Como tenemos la digestión mecánica. En esta hay dos tipos de movimiento en el intestino delgado, que es la segmentación y un tipo de peristalsis. En esto el complejo motor migrante están regulados por el plexo mientérico, que en esto son las segmentaciones, ellos tienen un lugar y en la porción también tenemos unas contracciones que son localizadas de una mezcla. Tienen el lugar en las porciones, como ya lo dije. El peristalsis se produce en el intestino delgado y es denominado como el motor migrante, que comienza en la porción inferior. También sabemos que el quimo permanece en el intestino delgado entre 3 a 5 horas. En la imagen que le voy a mostrar ahorita está especificado cada parte y señalado como dónde está la mucosa, dónde están las células absortivas, la maltasa. Hola, mi nombre es Jamie Karen Carrillo Manosalva y yo les voy a hablar sobre la digestión química en el intestino delgado. En la boca, la amilasa salival convierte el almidón en maltosa. En el estómago, la pepsina convierte las proteínas en péptidos. Y la lipasa lingual y gástrica convierte los triglicéridos en ácidos grasos, triglicéridos y monoglicéridos. De esta manera, pues el quimo, que es el bolo alimenticio pero en una estructura más simple, ingresa al intestino delgado conteniendo pues hidratos de carbono, proteínas y lípidos que han sido digeridos, lo cual pues es el resultado conjunto del jugo pancreático, biliar e intestinal en ese intestino delgado. Tenemos también la digestión de los hidratos de carbono, ¿sí? La amilasa salival puede continuar en el estómago durante cierto tiempo, pero el pH ácido del estómago la destruye. Es de este modo que se degrada poco almidón. Entonces, pues el almidón que no se degradó todavía en maltosa, maltotriosa y alfa-destrina, se hidroliza por acción de la amilasa pancreática, la cual pues es una enzima de jugo pancreático que actúa en el intestino delgado. Una vez que la amilasa salival o pancreática divide el almidón en pequeños fragmentos, una enzima del ribete en cepillo llamada alfa-destrinasa actúa sobre las alfa-destrinasas resultantes y va separando unidades de glucosa. Por otro lado, las moléculas de sacarosa, lactosa y maltosa, que son pues disacáridos, estos son degradados en monosacáridos por 3 enzimas del ribete de cepillo, que son las que observamos en la imagen. Encontramos la sacarasa, que convierte la sacarosa en glucosa y fructosa. Tenemos también la lactasa, que convierte la lactosa en una molécula de glucosa, galactosa. Y la enzima maltasa divide la maltosa y la maltotriosa en 2 o 3 moléculas de glucosa, como lo observamos en la imagen. Tenemos la digestión de proteínas. En esta debemos pues, recordar que la digestión de las proteínas comienza en el estómago, donde se despliegan en péptidos por la acción de la pepsina, como ya lo dije anteriormente. Luego se continúan degradando por medio de otras enzimas pancreáticas. Pero la digestión proteica se completa por la acción pues, de 2 peptidasas que se encuentran en el ribete del cepillo en el intestino delgado. Estas son la aminopeptidasa y la dipeptidasa, como se encuentra en la imagen. La aminopeptidasa actúa sobre el aminoácido en el extremo amino del péptido. Y la dipeptidasa actúa sobre los dipéptidos, que son pues 2 aminoácidos unidos por un enlace peptídico, y los convierte en aminoácidos simples. Aquí se encuentran la cadena
Luego los va degradando y terminan en aminoácidos simples. Digestión de los lípidos. La digestión de los lípidos, tiene lugar también en el estómago por la acción de la lipasa lingual y gástrica, pero se produce especialmente en el intestino delgado por la acción de la lipasa pancreática, que esta pues degrada los triglicéridos en ácidos grasos y monoglicéridos. Antes de que un triglicérido se digiera en el intestino delgado, debe pues experimentar primero un proceso llamado emulsificación. Este proceso es mediante el cual un glóbulo lipídico o glóbulo graso se fracciona en muchos glóbulos lipídicos pequeños por acción de las sales biliares y sales de sodio y de potasio de los ácidos biliares. Estas sales biliares tienen dos partes, como demuestra en la imagen. Una parte hidrofóbica, que es la parte no polar, y una parte hidrofílica, que es la parte polar, donde las regiones hidrofóbicas de las sales biliares interactúan con el glóbulo lipídico grande, mientras que las regiones hidrófilas interactúan pues con el contenido acuoso intestinal. Estos glóbulos lipídicos pequeños, formados en el proceso de emulsificación, son los que le van a permitir a la lipasa pancreática, que se encuentra en el intestino delgado, a realizar su función con mayor eficacia, a que se degrade más rápido. Por último, tenemos la digestión de los ácidos nucleicos. El jugo pancreático contiene dos nucleasas, la ribonucleasa, que digiere el ARN, y la desoxirribonucleasa, que digiere el ADN. Los nucleótidos resultantes de la acción de estas dos nucleasas que mencioné son luego digeridas por las enzimas nucleosidasas y fosfatasas, que estas son unas enzimas que se encuentran en el ribete, en cepillo del intestino delgado. Estas son convertidas en pentosas, fosfatos y bases nitrogenadas para que luego pues, estos productos puedan ser absorbidos por medio de transporte activo. Gracias. Vemos que la absorción en el intestino delgado es un proceso mediante el cual pasan nutrientes que fueron ya digeridos anteriormente hacia la sangre o la linfa. Este proceso se puede producir mediante difusión simple, difusión facilitada, ósmosis o transporte activo. Y bueno, las sustancias que no son absorbidas en el intestino delgado pasan al intestino grueso. Bueno, entre la absorción del intestino delgado tenemos la absorción de monosacáridos. Bueno, el intestino delgado tiene una gran capacidad para absorber lo que son monosacáridos. Se estima que 120 gramos por hora. Es decir, que la mayoría de los monosacáridos que consumimos en nuestra dieta son absorbidos en el intestino, a excepción de lo que es la celulosa, que es indigerible, y las fibras en las heces. Bueno, los monosacáridos atraviesan la luz del intestino a través de la membrana por difusión facilitada, como lo vemos en la imagen, o por transporte activo. En el caso, como vemos ahí, la glucosa y la galactosa pasan a la célula absortiva por medio de transporte activo secundario, y la fructosa lo hace por medio de difusión facilitada. Y bueno, luego se movilizan afuera la célula absortiva, y eso sí lo hacen por difusión facilitada. Y luego ingresan a los capilares de la vellosidad, como vemos allí. También otro tipo de absorción que tenemos es la de los aminoácidos, y dipéptidos y tripéptidos. Y bueno, como sabemos, las proteínas se absorben como aminoácidos, por medio de transporte activo, como lo vemos allí, y se da sobre todo en el duodeno y en el yeyuno. Y luego de entrar a la célula absortiva salen de allí por medio de difusión y entran a los capilares de la vellosidad. Otro tipo de absorción es la de los lípidos. Bueno, los lípidos tenemos que todos se absorben a la célula absortiva por medio de difusión simple, pero es que los ácidos grasos de cadena corta, pues sí entran normalmente por difusión simple a la célula absortiva y salen de ella por medio de difusión simple y siguen la vía de los monosacáridos o de los aminoácidos para llegar a los capilares de la vellosidad. Pero en el caso de los ácidos grasos de cadena larga,
Y de los monoglicéridos, como son más grandes, ellos no pueden hacer lo mismo que hacen los ácidos grasos pequeños, sino que ellos lo que hacen es que son rodeados por sales biliares en esferas que son denominadas micelas, o sea, lo que vimos ahí que dice micela, que es donde están los ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos. Bueno, estando ya formadas estas micelas, se mueven desde la luz del intestino delgado hacia el ribete en cepillo de las células absortivas, y allí pues abandonan las micelas y se difunden hacia el interior de la célula, y allí se recombinan para formar de nuevo triglicéridos que luego se agregan como glóbulos junto con fosfolípidos y colesterol para formar lo que llamamos los kilomicrones. Y ellos pues abandonan la célula absortiva por medio de exocitosis, pero ellos no van a los capilares de la vellosidad como las demás sustancias, ya que como son muy grandes, ellos toman otras vías para hacer distintas funciones. Bueno, otro tipo de absorción es la de los electrolitos. Los electrolitos absorbidos provienen ya sea de secreciones gastrointestinales, de una parte del alimento o del líquido ingerido. Tenemos como ejemplo a los iones del sodio que se transportan hacia la célula absortiva activamente por medio de la bomba de sodio y potasio. Y los iones de carga negativa, ya sea bicarbonato, cloro, yodo o entre otros, lo hacen a través de transporte pasivo. Y en el caso del calcio, se absorbe activamente por un proceso estimulado por el calcitrol. Bueno, cuando hablamos de la absorción de vitaminas, tenemos que las vitaminas liposolubles están presentes en los lípidos que estaban en las micelas, perdón, y pues hacen el mismo proceso, y o sea, se absorben por difusión simple. Y bueno, sin embargo, tenemos la vitamina B12 que se combina con el factor intrínseco producido por el estómago y se absorbe en el ileón por medio de transporte activo. Bueno, también tenemos la absorción del agua, que pues tenemos que el volumen total que ingresa al intestino delgado es de 9.3 litros y de ese se absorbe en el intestino 8.3 y 0,9 pasa al intestino grueso, pero allí también se absorbe y lo único que excretamos por medio de orina es 0,1 litros de agua. Y bueno, toda la absorción del agua se da por medio de ósmosis hacia las células absortivas y hacia los capilares sanguíneos de la misma manera. Bueno, con esto finalizaríamos nuestra exposición sobre el intestino delgado. Espero pues lo hayan entendido y les haya gustado y muchas gracias por su atención.